Somos estudiantes de Ingeniería Industrial y en esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo realizado en el curso de termodinámica a cargo del ingeniero Juan Cancio Suárez Fuentes. En esta ocasión visitamos la empresa minera Luren SAC con más de 66 años en el rubro de materiales de construcción. A partir de la observación, se realizó un análisis descriptivo y funcional de la caldera y la prensa Dorsener, los cuales desarrollaremos a continuación. El grupo 3 está conformado por Paul Quispe, Yacira Ricra, María Antesana, Liliana Quispe, Rodrigo Rodríguez, John Salcedo, Jafet Canales, Laura Palomino, José Flores, Rosemary Montalvo y Cintia Vaca. La evidencia 1, la evidencia 2. Para el proyecto se hizo una visita técnica a la compañía minera Luren de capitales peruanos, ubicada en Villa Salvador, en la antigua Panamericana Sur, kilómetro 23. Se dedica principalmente a la producción y comercialización de los siguientes productos: unidades de albañilería silicio-calcáreas, cal viva e hidratada en sus distintas calidades y presentaciones, adoquines de concreto piedra, morteros y concretos premezclados. La compañía cuenta con varias áreas. El área visitada es la de producción, en el cual nos dio la bienvenida el ingeniero Quispe, jefe de planta, posteriormente capacitados por el ingeniero Guinea, gerente de Soma, y guiados por los ingenieros Hidalgo y Garavito. A lo largo del video hablaremos del caldero Cleaver Brooks y la prensa Dovna. Respecto al proceso de producción, daré una breve descripción. La fabricación de placas y ladrillos silicocalcáreos consiste en términos generales en producir una mezcla de arena fina, arena gruesa, cal y agua. La mezcla puede también incluir caliza o algún tipo de finos que pueden facilitar el fraguado o disminuir costos. Asimismo, la mezcla es preparada en la forma más homogénea posible en los mezcladores especializados RV24 y RV19 y se deja reposar en los reactores, de los cuales en la empresa se cuenta con 7 de 45 toneladas de capacidad cada uno, para luego pasar a las prensas, donde a una presión elevada se obtiene el producto en lo que se denomina crudo, es decir, antes de que se haya producido el fraguado. El proceso de fraguado se acelera en autoclaves. Para ello se hace uso de calderos pirotubulares, los cuales generan el vapor requerido que ingresa a las autoclaves a una presión de 12 a 16 bares, reduciendo el tiempo requerido de varios días a unas 8 horas en promedio para el cocimiento de placas. Desde ahí, los productos terminados pasan al paletizado y al almacén de productos terminados para su despacho posterior. Los moldes de las prensas permiten preparar los diferentes tipos de productos y sus características físicas, en especial su resistencia. Depende de la formulación utilizada para la mezcla, la calidad del prensado y el fraguado en las autoclaves. La arena fina utilizada en el proceso proviene de la concesión Lomo de Corvina, sobre la que Compañía Minera Luren tiene el derecho de explotación a cambio de una regalía. La cal es producida por CIA Mineral, la Compañía Minera Luren, y la arena gruesa o la carga, que es la piedra de un cuarto, son compradas a terceros en Lima. Ahora pasaré a explicar lo que es los calderos industriales. Estos son equipos utilizados para generar vapor, uno de los elementos vitales dentro de casi toda la industria, ya que el vapor se emplea para el intercambio de calor y otros procesos industriales. Las calderas industriales también son conocidas como generadores de calor, debido a que su principal función es precisamente quemar el combustible y calentar el agua hasta que ésta genere vapor, el cual va a salir por tuberías y es aprovechado en otros procesos industriales, pues su importancia radica en la transferencia de calor. Asimismo, las calderas al crear una combustión interna generan adicionalmente gases de combustión, que serán expulsados a los alrededores mediante chimeneas, las cuales van a tener que ser monitoreadas para evitar el exceso a través de los límites contaminantes permitidos. Antes de iniciar el arranque de los calderos, se debe verificar que las llaves de ingreso de combustible, es decir, el gas natural en este caso, el ingreso de agua hacia los calderos estén abiertas. Bueno, ahora comenzaremos hablando acerca de la prensa Dorsener. Tenemos una breve definición de la prensa. Es una máquina que sirve para doblar láminas y placas, más comúnmente láminas de metal. Forma curvas predeterminadas sujetando la pieza de trabajo entre un punzón y una matriz correspondiente.
También decir que las plantas de prensado son la parte central de la fabricación de ladrillos silocalcáreos. La empresa ofrece en este sector un programa de productos diferenciados basado en tecnología probada. Las prensas hidráulicas HDP se controlan electrónicamente y permiten realizar una compactación uniforme en un lado o en ambos lados, en toda la altura del bloque. En función del tipo, las prensas para ladrillos silocalcáreos están diseñadas para diferentes volúmenes de producción. El rendimiento real depende de factores como la mezcla concreta de materias primas, el formato del producto final, desde pequeños bloques hasta elementos planos de gran formato. Para las plantas de prensado hay disponibles máquinas de colocación de bloques programables para colocar los bloques. Y acá algunas de sus características para la producción de ladrillos. Bien, ahora hablaremos un poco más a profundidad acerca de los procedimientos en el caldero. En primer lugar, hablaremos de personal, para el cual necesitamos tres personas clave en el funcionamiento de los calderos. Como primera persona, al operador del caldero y autoclave. Y como segunda y tercera persona, un ayudante y un supervisor de producción, que trabajarán en conjunto. Aquí a la derecha podemos ver un par de imágenes que fueron tomadas el día de la visita a la empresa. Podemos ver un compañero que está justamente con un ingeniero de la planta, ¿no? Como segundo punto, vamos a tocar los equipos de protección personal. Recordemos que el área de los calderos es un área con bastantes riesgos. Es por ello que se necesitan las medidas adecuadas para entrar a esta zona y también evitar posibles daños, ¿no?, a la persona y a la salud. Entre los cuales tenemos al casco de seguridad, los lentes de seguridad, las orejeras y tapones para los fuertes sonidos, el respirador media cara con el filtro de polvo, guantes de cuero, zapatos de seguridad, capucha de algodón y un uniforme específico para esta función. Muy similar a lo que hicimos el día de la visita, pero presencial a la empresa. Bien, ahora veremos un video del caldero en funcionamiento. Como podemos ver ahí, podemos observar detenidamente el quemador y en la parte superior el ventilador del caldero. Es así que en este procedimiento aquí podemos observar un poquito sus partes y tal, ¿no? Por ejemplo, el caldero, como conocemos, es un equipo que genera vapor a presión, el cual el vapor ingresa a los autoclaves hasta que se llenan los 16 bar de presión, como podemos ver ahí en la parte derecha en un autoclave. Aquí, mira, podemos observar un poco de cómo se ve el procedimiento por dentro. Mira, ahí se puede observar un poco. Luego también, en estas autoclaves se proceden a entrar las placas y ladrillos en cocimiento, lo cual se hacen con el vapor a presión del caldero. Y para ingresar estos ladrillos se utilizan diversas máquinas y equipos. Bueno, también aquí podemos observar en la parte superior un manómetro de vapor, el cual es muy importante para el caldero. Además, podremos observar en la parte inferior el tablero del control, otra pieza muy importante de este caldero. Y volviendo al manómetro de vapor, podemos mencionar que en el caldero, cuando llega su presión a los 242 psi, o lo que es libra por pulgada cuadrada, o 16.5 bar, se procede a abrir las válvulas de vapor de los calderos para su alimentación hacia los autoclaves. Correcto. Ahora vamos a continuar con el procedimiento de operación de calderos. En primer lugar, la empresa aplicada nos comenta que el personal debe iniciar sus labores después de realizar el relevo correspondiente con el operador del turno saliente. Asimismo, se debe llenar el documento respectivo IPERC con todo el personal del área para así poder iniciar las labores del día. También se pide revisar y verificar que el área de trabajo esté ordenada, limpia y libre de objetos que obstaculicen el tránsito o puedan afectar de alguna manera el proceso productivo. Asimismo, las máquinas y equipos deberán también cumplir con estas condiciones. Luego se pide informar al supervisor de producción cualquier anomalía en la entrega de turno por el cliente durante el proceso de producción y al final del turno esperar las indicaciones del caso. Estas también deben cuidar y verificar que las herramientas estén en buenas condiciones antes de empezar labores. Caso contrario, se debe reportar de inmediato al supervisor. Finalmente, se solicita llenar el cuaderno de ocurrencias en los calderos si es que algún problema fue. Bien, pasando a los equipos, herramientas y materiales, inicialmente tenemos a los productos químicos para el tratamiento de agua,
como el Kimplas 825 y el Kimplas 860, además de manómetros, tanque de agua blanda para el abastecimiento de los calderos, además de 2 calderos de 400 bhp o potencia de frenada, panel de control de caldero y un sistema de ablandamiento de agua para la regeneración de residuos. Pasando a la parte de arranque de los calderos, como primer paso tenemos la verificación de llaves de ingreso. Antes de iniciar el arranque de los calderos, se debe verificar que las llaves de ingreso de combustible y gas natural deben estar abiertos, al igual que el ingreso de agua hacia los calderos. En el segundo paso tenemos verificar en la zona de tanque elevado que las llaves de ingreso y salida estén abiertas. Tercer paso, verificar que las llaves de salida e ingreso de agua y tanque de agua deben encontrarse abiertas también. En el cuarto paso tenemos verificar en el colector de salida de vapor hacia autoclaves, que se encuentren las válvulas cerradas. Ahora, pasando en el encendido de ambos calderos, tenemos, para encender el caldero 1, se debe activar su perilla de accionamiento en su respectivo tablero. Y para accionar 2, se debe girar la perilla ON en su tablero, además de verificar en su panel de control que esté en operación automática. Para tener un adecuado control de calderos, es necesario primero verificar el nivel de agua en el caldero mediante el visor. Luego, para la purga de agua de los fondos de los calderos, se realiza cada hora. Esto consiste en hacer sonar la alarma y avisar a los operarios. Muy bien, para los niveles de trabajo del caldero tenemos que la temperatura de trabajo es de 80 grados Celsius y el rango de presiones de operación es de 213 psi o convertido a 14,5 bares hasta 250 psi o 17 bares. La revisión consiste en que el visor de la llama debe permanecer encendida con el color amarillento que indica la correcta combustión del gas. También se verifica el correcto ingreso del combustible hacia el quemador. También es necesaria verificar que estén en operación las bombas de alimentación de agua hacia el caldero. Por último, semanalmente tenemos que se debe preparar la mezcla del Kimpus 825 y el Kimpus 860 y verterla en el dosificador. La preparación de estas se prevé de 2,5 litros de cada químico en el recipiente ubicado en el tanque elevado. Esta dosificación es automática mediante el dosificador. Las restricciones al operar el caldero son que el operario debe tener como mínimo 8 meses de experiencia trabajando en el área de autoclaves y calderos. También la restricción es el no haber realizado la inducción sobre peligros y riesgos del proceso productivo, restringen el labor del operario. Ahora, como primer punto, hablaremos del personal necesario para la operación de la prensa estudiada. Para ello, necesitamos 6 personas claves en el proceso, que son 2 operadores de prensa, un ayudante del traslado de carros de autoclave, un ayudante para el arenado de carros vacíos, un ayudante para el recibimiento del arenado de carros y un supervisor de producción. Y todas esas imágenes que se observan ahí en la pantalla son justamente fotos reales, ¿no? Tomadas del personal de esa prensa en la compañía minera estudiada. Para que todo vaya bien en el proceso, se requiere de algunos equipos y herramientas que mencionaré a continuación. Tenemos a los reactores, el apilador, carro con plataforma, cocodrilo de prensa, tablero de reactores y culi de prensas. También mencionar las herramientas básicas que son dependientes por el personal, como por ejemplo una regla de nivel, una lámpara y un aceitero para la lubricación de las ruedas de los carros que transportan lo que son las placas y los ladrillos. Con todo lo anterior mostrado, debemos tener en cuenta que no cualquiera puede hacer uso de esta prensa,
Dos requisitos indispensables es que el operador debe tener 6 meses de experiencia en la planta y haber recibido previamente capacitación en lo que es la operación de las prensas. Y otro requisito a tener en cuenta es el tener conocimiento de los peligros y riesgos asociados al proceso productivo. Consideraciones antes del encendido de la prensa. Se debe inspeccionar el área de trabajo teniendo en cuenta lo siguiente: verificar la presencia de aceite en los cilindros hidráulicos. Este punto es importante ya que es la fuente de energía para realizar el trabajo. Asimismo, es importante verificar las condiciones de la mesa de prensado, fajas y tolvas. Otro punto que no se debe olvidar es verificar los jebes del apilador y recogedor. Estas deben estar completas y en un buen estado. Otras consideraciones a tomar en cuenta es verificar que la presión del aire comprimido esté en 60 psi y también controlar la presión de los cabezales. Esto se podrá constatar en el panel de control. Una última consideración a tomar en cuenta para el traslado de cargas es verificar que los carros plataforma estén en posición al frente del apilador y que los rieles estén libres de obstáculos para el tránsito. ¿Qué es el proceso de prensado? La mezcla en reposo, ya reposada de esa mezcla, ingresa a través del circuito de fajas hacia una prensa. Esta es la prensa número 3, la P3, lo que se dice acá, que es la prensa más moderna que tenemos. La fabricación es de marca Dorsener, que es fabricación alemana. ¿Sí? Ellos vienen a instalar la prensa. Ahora, ¿cómo funciona el equipo? Es un molde, lo que nosotros llamamos molde. Ese molde nosotros tenemos acá de diferentes formatos. Ese es lo que le da, de alguna forma, la forma, disculpe la redundancia, la forma a la placa producida. Ahorita en esta prensa estamos usando el molde P7. ¿Por qué le llamamos P7? El 7 indica el grosor, el ancho de la placa. ¿Sí? Bueno, en este caso están produciendo P7 en la prensa 3 a través de un molde superior y un molde inferior. ¿En qué consiste el proceso de prensado? Viene la mezcla a través de un tornillo helicoidal doble, digamos de giro inverso, ¿sí? Lo llamamos mezclador doble. En el mezclador doble se le añade un poco de agua. Luego de que el agua con la mezcla se le añade el mezclador doble, pasa a la tolva de la prensa. A través de sistemas hidráulicos de un punzón superior y un punzón inferior, el punzón inferior prensa hacia arriba y el superior comprime la mezcla, se genera la placa de por sí, como la están viendo, ¿no? Al momento de prensarlo baja un poco el superior y el inferior y llena lo que es el molde, se puede decir de este formato que es P7, ¿no? Llena por totalmente el cajón. Se puede decir que es como un cajón que van llenando, entonces le dan esa estructura, esa dimensionalidad, ¿no? Se arma un carro de producción, que esa es nuestra unidad de proceso, un carro de producción prensado. Este carro para este molde cuenta de 192 unidades de piezas P7. Como le digo, formatos tenemos diferentes. Tenemos formatos P7, P10, P12, P14. P10 con canal, P12 con canal, P14 con canal y también fabricamos ladrillo King Kong. También. De alguna manera, ¿qué es lo que implica tener ese material, ¿no? Lo único que determina la fabricación de ese material es el molde. Por eso, al tener diferentes moldes, podemos fabricar diferentes piezas. ¿Sí? Entonces, básicamente ese es el proceso. Prensa la prensa a través del superior, del botón superior e inferior. La toma de mesa coge la placa hasta la cinta transportadora de placas. Una vez que la cinta transportadora de placas detecta un buen prensado, el apilador baja, automáticamente comienza a apilarlo sobre el carro. Ahora, este proceso es, se puede decir, un 90% automatizado. ¿Por qué? Esta prensa, al ser más moderna, detecta la presión de prensado y detecta la altura de la placa. Como ustedes saben, en muchos procesos, las unidades que se fabrican no cumplen con el estándar determinado. Entonces, la máquina sola descarta. ¿Descarta por qué? Descarta por altura de la placa, porque debe tener unas características. Descarta por presión también, porque si no prensa bien, la mezcla no arma correctamente. Entonces, automáticamente lo va descartando. Ahora, si quiere el operador también puede, digamos, asignarle manualmente la operación y va aumentando su proceso, su velocidad de producción. Bueno, también depende de la experiencia del operador, ¿no? Porque el operador sabe en qué momento su mezcla está en buenas condiciones para poder prensarlo y poder apilarlo. Entonces, esto es más que todo el proceso de prensado, que es lo fundamental.
Transporte de carros plataforma. Primero el carro plataforma sale de la prensa expulsado por el cocodrilo, el cual es un dispositivo mecánico. Luego el ayudante de producción procede a jalarlo con la herramienta llamada colombiana. Se procede a retirar el seguro de la tornamesa o disco giratorio de salida de prensas, en donde será depositado el carro plataforma, para que mediante los rieles, con la ayuda de la colombiana, sea llevado al culi de prensas. Se procede a llenar el culi de prensas con 3 carros plataforma, para ser trasladado hacia las líneas de ingreso en autoclaves. Se continúa trasladando los carros llenos con placas hasta completar un convoy que es de 17 carros, en los rieles de ingreso a los autoclaves. Cada convoy debe tener el mismo tipo de placa, salvo que hubiera una parada prolongada de prensas. Se puede completar un convoy con 2 tipos de placas, pero debe registrarse y coordinarse con el supervisor de producción y comunicarse al operador de autoclaves y caldero. Señor, el operador que está trasladando ahí, está trasladando 3 carros que se llama culi de prensa. El transporte mejor que saca ese culi. El culi de cocodrilo que tiene la parte de abajo, simplemente es un pistón, un captarén, un normal, lo va a trasladar hacia la cola de los autoclaves. Realmente hace 6 viajes, 5 viajes de prensa. ¿Cómo se limpian los carros plataforma? Los carros que sirven para alimentar a la zona de prensado de placas sílico-calcáreas antes tienen que ser pasados a través del sistema limpiador de carros, el cual sirve para limpiarlos con unas escobillas metálicas. El ayudante de producción, abastecedor de carros vacíos, se encarga de transportar los carros provenientes de la zona de paletizado hacia la zona de prensas. Para ello hace uso de la colombiana, transportando uno por uno los carros por medio de los rieles ubicados en el perímetro de la planta. Antes de llegar al limpiador de carros, coloca en fila por medio del cocodrilo del limpiador de carros. Al activarlo, el proceso de limpieza es casi de manera automática. Una vez limpios los carros, se procede a usar el culi de prensas y se llena con 4 carros vacíos, para que estos sean transportados al ingreso de la zona de prensa. Lo retira de 4 en 4. Ahora, como les digo, se viene un transporte desde los autoclaves hasta la paletizadora. No tiene ni cantidad de pulsares. A través de la parte diferente